Bueno, buenas tardes, muchas gracias al comité organizador del simposio, al doctor Emilio, a toda la junta directiva de MIRRED por la iniciativa de este evento que es para ustedes. Como a mí siempre me gusta interactuar, les pido disculpas si me tomo el atrevimiento de preguntarle durante la conferencia. Eso es con el ánimo de despertarnos, de estar más activos y que podamos discutir de una manera más cercana este tema. Insulinización ambulatoria. Voy a hacer énfasis en el paciente con diabetes mellitus tipo 2, que es los pacientes más frecuentes. Los pacientes más frecuentes en diabetes, todos sabemos que todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 hay que ofrecerles hasta el momento solo insulina. La charla la titulé con 3 preguntas que quiero contestar, que son cuándo, con qué y cómo hacer insulinización en los pacientes diabéticos tipo 2 de forma ambulatoria. Los conflictos de interés que yo tengo para esta charla es que yo soy speaker de 2 industrias farmacéuticas que sintetizan y comercializan insulina, pero todo lo que se comente en esta conferencia es netamente basado en la evidencia que hay actual. Todos sabemos, yo estoy enredado con este cable, todos sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 juegan un sinnúmero de características que explican en sí su fisiopatogenia, pero sabemos que la resistencia periférica a la insulina es lo que juega un papel fundamental. Y sabemos que esta resistencia periférica a la insulina en el paciente con diabetes tipo 2 se debe principalmente a la lipotoxicidad, es decir, el sedentarismo, la obesidad, porque estamos frente a un estado inflamatorio donde las citoquinas lipídicas o las lipoquinas van a interactuar con el receptor de insulina, favoreciendo a que no se dé una adherencia de la insulina a su receptor y por ende no poder desfosforilarlo adecuadamente para que se pueda expresar los transportadores de glucosa a nivel periférico. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tendrán un estado de hiperglucemia, pero además tendrán un estado de hiperinsulinismo. Pero sabemos que si este proceso fisiológico se perpetúa en la historia natural de la enfermedad, a nivel pancreático se va a producir un déficit de la misma, es decir, un déficit de la secreción de insulina, que es lo que llamamos glucotoxicidad. ¿Qué quiere decir? Que el estado de hiperglucemia, el estado de hiperglucemia va a conllevar a un estado de hipoinsulinemia. Eso es lo que llamamos glucotoxicidad, todo lo que son los mecanismos de transcripciones a nivel proteico que van a incidir en lo que son las proteínas precursoras a la insulina, no se van a formar y esto va a conllevar a un hipoinsulinismo. Entonces digamos que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, desde que se hace el diagnóstico hasta próximos 10 años para alcanzar la meta, van a requerir en cualquier momento de este tiempo insulina para lograr las metas. Entonces no podemos utilizar las palabras que estigmaticen a la insulina, como por ejemplo, si usted no se cuida va a terminar en insulina, si usted no se toma las pastillas va a terminar en insulina, porque esto puede ser una terapia que se puede brindar en un paciente con diabetes en cualquier momento de su enfermedad. En ese orden de idea hablaremos un poco de la fisiología para entender la insulinización, porque la insulinización se debe realizar de una forma fisiológica o lo más fisiológicamente posible. Todos sabemos que los mecanismos de secreción de insulina son 2 específicamente. Uno es cuando los niveles de glicemia alcanzan más de 70 miligramos por decilitro, se van a activar cascadas bioquímicas, en este caso la glicólisis, a nivel de la célula beta pancreática, que va a favorecer a que ese piruvato que se produce al final a nivel de la mitocondria de la célula beta se produzcan grandes cantidades de ATP y esto va a favorecer a que los receptores sensibles de ATP se inhiban, favoreciendo a elevación de los niveles de potasio intracelulares y por ende a potenciales de acción. Esos potenciales de acción van a favorecer a que canales de calcio que son dependientes de voltaje, puedan activarse y de esta manera el calcio extracelular ingrese a la célula, favoreciendo principalmente activación de transportadores, en su defecto moléculas como el AMP cíclico,
que van a favorecer a que la insulina que está preformada y que está guardada en gránulos a nivel citoplasmático puedan liberarse en forma de pignocitosis y excretarse a la sangre. Ese es el principal mecanismo de secreción de insulina. Pero también tenemos un mecanismo de secreción de insulina que es basado en lo que llamamos efecto incretina. Cuando nosotros nos alimentamos a nivel intestinal se liberan unos péptidos, principalmente son dos, el GIP y el GLP-1. Estos péptidos tienen una acción sobre este receptor que van a favorecer la activación de canal de calcio, también estimulando la secreción de insulina. Pero esto se da solamente durante el proceso de ingesta, dado que a la vez que se liberan los péptidos, se libera la enzima que los inhibe, que es la dipeptildipeptidasa 4. Entonces, la vida media de estos péptidos es corta y simplemente va a favorecer a una secreción de insulina en la fase prandial. En ese orden de ideas, yo les puedo decir que nosotros tenemos dos tipos de secreción de insulina. Una secreción de insulina que es basal, que nos va a explicar, digamos que el páncreas libera cada 10 a 15 minutos concentraciones mínimas de insulina, pero para mantener el equilibrio de la glucosa que está en plasma, y vamos a tener una concentración de glucosa de insulina, que se va a secretar, ya sea estimulada por las grandes concentraciones de glucosa que se absorben una vez que se ingiere, o en su defecto por la liberación de los péptidos incretinas. Y esta liberación de insulina la conocemos como secreción prandial. Entonces, de esta manera, que es la función fisiológica del páncreas, nosotros tenemos que simularlo cuando le vamos a aportar insulina a un paciente con diabetes. Todos sabemos que la insulina tiene el efecto de activar su receptor, de fosforilarlo, para que sustancias como la IRS o sustrato de receptor de insulina se active, y esto va a favorecer que una cascada bioquímica como la de la fosfatidilinositol 3 quinasa favorezcan a la transposición del GLUT4 a nivel periférico para que la glucosa pueda ingresar a la célula para hacer su metabolismo o cualquier función que se requiera la célula a partir de la glucosa. Ya conocemos la fisiología, entonces yo le voy a presentar pacientes. El primer paciente que les voy a presentar es una señora de 61 años que tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, tiene antecedentes de un infarto agudo del miocardio. Ella usa metformina y empaglifosina en combinación fija a esas dosis. Ella tiene un índice de masa corporal en 29 y pesa 89 kilogramos. Nos llega con estos paraclínicos, una hemoglobina glicosilada de 10%, una glicemia de 210 y nos llega con una creatinina de 0,86. Entonces la pregunta que yo les hago, y ya les pedí disculpas por eso, es si usted a esta paciente le iniciaría insulina. Entonces, si usted tiene celular, en el momento puede escanear el código QRS y puede votar. El 90% de los votantes dice que sí le inicia insulina. Yo les voy a recordar la paciente. 61 años, diabética, infartada, asintomática, con un medicamento que prácticamente se utiliza para el control de su enfermedad cardiovascular, está obesa. La mayoría decidió usar insulina. Listo, les presento otro caso. Paciente masculino de 46 años con diabetes tipo 2, poliuria, polidixia, pérdida de peso. Índice de masa corporal de 27, 86 kilos, está en tratamiento con metformina a dosis de 2 tabletas diarias, vildagliptina 50 miligramos cada 12 horas y glimepirida 4 miligramos cada día. Les muestro los paraclínicos, tiene hemoglobina glicosilada de 9,5 con glicemia de 2,15 y creatinina de 0,75. Les hago la misma pregunta, ¿iniciarían insulina, sí o no? El 86% dice que sí. Ok. Entonces, ¿qué dice la evidencia? El manejo de la diabetes mellitus tipo 2 es un manejo
que quizás puede ser complejo, pero a la misma vez sencillo. Porque lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos antes de evaluar un paciente, antes de tratar a un paciente con diabetes, es uno, ¿cuál es la meta que quiero de hemoglobina glicosilada? Recuerden que la meta es variable, va a depender de cada paciente, puede ser muy estricta, cercana a 6,5%, pacientes jóvenes, diabetes de novo, sin comorbilidades importantes, o puede ser menos estricta, cercanas o menor a 8%, si tenemos un paciente con múltiples comorbilidades, enfermedades cardiovasculares avanzadas, pacientes con diabetes de larga data, etc. Entonces, lo primero que planteamos es la meta. Y para lograr esa meta, pues obviamente tenemos que hacer un enfoque terapéutico. Entonces, lo segundo que tenemos que preguntarnos es si nuestro paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida. Porque todos sabemos, si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular establecida, se va a beneficiar de algunas drogas como son los inhibidores SGLT2 y algunos análogos GLP-1 que han demostrado impacto en ese grupo. Lo segundo, ¿tiene falla cardíaca, sí o no? Si tiene falla cardíaca, también tenemos que enfocar el tratamiento de la diabetes al paciente con falla cardíaca. O si tiene enfermedad renal diabética principalmente, que es aquella que produce proteinuria en el contexto del paciente con diabetes, también hay un grupo farmacológico como los inhibidores SGLT2 que impactan esa población. Si nuestra población no tiene nada de eso, yo lo que voy a hacer es individualizar y voy a preguntarme qué quiero con mi paciente. Lo quiero bajar de peso, quiero minimizar hipoglucemia, quiero disminuir costos. De esa manera yo enfocarlo e iré escalonando el tratamiento hasta lograr los objetivos. Pero cuando el paciente nos llega, como los dos que le presentamos, un paciente con hemoglobina glicosilada mayor a 10, 10.5, pero asintomático, y un paciente que ya tenía triple terapia y seguía asintomático con una hemoglobina glicosilada de 9,6. ¿Qué dice la evidencia en ese grupo terapéutico, que es aquí donde nos vamos a fijar? Si yo tengo un paciente con diabetes y tiene una hemoglobina glicosilada superior a 9%, yo lo que tengo que evaluar es si mi paciente está en fracaso de célula beta. ¿Cómo sé que mi paciente está en fracaso de célula beta? Es el diabético tipo 2 que está perdiendo peso. El paciente diabético tipo 2 que tiene cetonuria persistente. El diabético tipo 2 que además de su tratamiento persiste con hiperglucemia por encima de 300 al azar o más de 250 en el ayuno. Digamos que ese es el paciente que nos dice a nosotros que realmente quizás requiere insulina, y ese es el paciente que nosotros debemos considerar como primera línea de insulinización. Aunque digamos que la evidencia es recomendación de expertos, digamos que todos concluyen en que ese es el paciente que más se beneficiará de insulina en el contexto del diabetes tipo 2. Pero si el paciente tiene hemoglobina glicosilada por encima de 9 y no tiene síntomas de catabolismo o de fracaso de célula beta, ese paciente se va a beneficiar de otras terapias inyectables, principalmente los análogos de receptor GLP-1. Y miren lo que dice la Asociación Americana de Diabetes, nos dice, ¿cuándo tú debes insulinizar a un paciente? Cuando no lo controlas con triple terapia, pero que esa triple terapia deba o incluya un análogo GLP-1, el paciente con diabetes tipo 2 que tenga hemoglobina por encima de 9 o 10 o tenga síntomas de catabolismo, que tenga cetonuria persistente, pérdida de peso, que hace referencia a eso, o que tenga glicemia basal o al azar mayor de 200 o mayor de 300 respectivamente, mayor de 250 o mayor de 300 respectivamente, asociado a un tratamiento adecuado para su condición, o en su defecto algunas condiciones especiales, por ejemplo la enfermedad renal avanzada, en donde de pronto los antidiabéticos orales nos limitan mucho su uso o incluso estarían contraindicados. Pero repito, esto es recomendación de expertos. Y ellos nos dicen, si nosotros en algún momento tenemos un paciente con diabetes y necesitamos una terapia inyectable porque ya agotamos toda la terapia oral y no está en metas y necesitamos usar un inyectable, considera primero el análogo GLP-1 sobre la insulina. Y el motivo, que existen 25 estudios que han comparado los pacientes que están fuera de metas con antidiabéticos orales y se han aleatorizado a grupos de análogos receptores GLP-1 y a insulina basal. Digamos que ambos brazos responden y llevan a los pacientes a metas, a hemoglobina glicosilada por debajo de 7% o de 7,5%, dependiendo de la población que se ha estudiado. Pero cuando se evalúa seguridad, que es variabilidad glucémica e hipoglucemia, los análogos de receptores GLP-1
son o producen menos hipoglucemia y no producen variabilidad glucémica como lo hace la insulina. Y un plus es que nos baja a nuestros pacientes de peso. Recuerden que el impacto sobre el peso es importante en el paciente con diabetes tipo 2. Pero si nosotros tenemos ya el paciente que agotamos el análogo de receptor GLP-1, pues no nos queda otra opción que usar insulina. O en su defecto, si el paciente no tolera el análogo de receptor GLP-1, debemos utilizar insulina, o si nuestro paciente prefiere la insulina sobre el receptor de análogo GLP-1, el análogo de receptor GLP-1, pues tenemos que considerar la terapia de insulina para lograr los objetivos terapéuticos que se hayan planteado para ese paciente. Y lo que se recomienda es que en el diabético tipo 2 iniciemos con insulina basal. Y ellos nos dicen, inicia con análogas o con NPH, considera tu población, el costo-beneficio. Es decir, ellos no recomiendan un tipo de insulina como tal, simplemente estos dos grandes grupos, NPH o análogos de acción prolongada. Entonces yo les quiero preguntar la segunda pregunta de la conferencia: ¿con qué debemos insulinizar a nuestros pacientes con diabetes si necesitamos usar insulina? Entonces yo les invito a que siempre tengan en cuenta estas dos palabritas, eficacia y seguridad. Eficacia, qué tan buena es la insulina, y seguridad es qué tanta o qué tan poca hipoglucemia me produce y qué tanta o qué tan poca variabilidad glucémica me produce. Entonces, cuando se hablan de estudios de eficacia en insulina, digamos que no existe una insulina que pueda ser eficaz en cuanto a control versus otra, porque al fin tú la titulas a la dosis que necesita el paciente y va a lograr los objetivos. Por ende, no sé por qué lo hacen. Los epidemiólogos se revientan la cabeza cuando revisan los estudios de eficacia en insulina, pero nosotros, los que no somos epidemiólogos, pues sí nos interesa que el estudio diga que la insulina es buena. No sé, Alberto, ¿qué opina? Pero recuerden que nosotros, las guías recomiendan que usemos insulinas de acción intermedia. Y yo les presento las insulinas de acción intermedia. Realmente la única intermedia sería la NPH, porque las otras dos serían las mix, que realmente la evidencia de uso es muy poca y así lo recomienda la Asociación Americana de Diabetes. La NPH está su farmacodinámica, y tenemos la insulina de acción prolongada, que de pronto están ustedes que son jovencitos más familiarizados, nosotros que nos tocó NPH mucho tiempo. Tenemos 4 en el momento, estamos esperando una quinta, que es la glargina U100, la Detemir, que son las insulinas prolongadas o análogas de acción prolongada de primera generación, y tenemos la Degludec U100, la Degludec U200, que no la tenemos en Colombia, y tenemos la glargina U300, que son las de segunda generación. Vemos su comportamiento farmacocinético. La duración de las insulinas casi todas superan las 24 horas, a excepción de Detemir, que de pronto necesitaríamos dosis más altas para que sea en una sola dosis alcance la vida media de 10 a 24 horas. Entonces la pregunta, si podemos usar cualquier insulina, ¿usted cuál utilizaría? Ahí yo le planteo todas las que les mencioné: glargina U100, que es la Lantus, glargina U300, que es Tuyeo, Detemir, que es la Levemir, Degludec, que es la Tresiba, NPH, que ya ni me acuerdo cuál es el nombre. No, pero el nombre comercial, Humulin, y las Mix. Bueno, aquí sí está dividida, unos votan por glargina U300, les gusta Tuyeo, el 23%, el 60% les gusta glargina U100, que es Lantus, el 15% se van con Detemir y el otro 15% se va con Degludec. ¿Qué dice la evidencia? Yo les voy a presentar unos cortos estudios. Esto es un metaanálisis que recoge 14 estudios en donde comparaban en ese momento, que es el año 2008, quizás ustedes estaban en la escuela, yo estaba todavía estudiando medicina, ya se hablaba de esto, en donde comparaban la NPH, que era la estándar a ese momento, con las dos nuevas que salían para el año 2008, que era Detemir y Lantus, que es glargina U100. Y en 11 ensayos que evaluaban glargina versus NPH, y en 3 en donde evaluaban Detemir versus NPH, se demostró
que realmente había una eficacia muy similar. Es decir, NPH versus glargina versus N-detemir, lo mismo. Pero cuando se evaluaron los desenlaces de seguridad, en hace rato se puede evaluar. Yo cuando hablo de estadística yo miro ya enseguida porque no sé si lo estoy haciendo bien. Podemos evaluar que tanto las hipoglucemias nocturnas y severas fueron mayor con NPH que con glargina o con detemir. Entonces digamos que la seguridad para este estudio fue superior para las insulinas que en ese momento eran nuevas. Este otro estudio quiso comparar esas dos nuevas cabeza a cabeza, que tan eficaces y que tan seguras eran. Y realmente la hemoglobina glicosilada, el descenso fue muy similar, glargina versus detemir. Digamos que la seguridad también fue muy similar. Y este estudio, el estudio Begin, que ya es un estudio que se realizó en el año 2012, cuando se estaba valorando la insulina Degludec, y se comparó con la estándar del momento, que era Lantus-glargina. Digamos que ya no miraban casi eficacia, sino ya seguridad. Y vemos que los eventos de hipoglucemia fueron 36% menos usando Degludec que usando glargina U100. En el estudio Edition se evaluó algo muy parecido, pero en este estudio se evaluó fue la eficacia y seguridad de la Lantus versus la nueva glargina, que era la glargina U300 o Tuyeo. Y se demostró algo muy similar, que había eficacia pues igual, pero en la seguridad sí hubo menos eventos de hipoglucemia en el grupo de glargina U300 versus el grupo de glargina U100. Entonces digamos que hasta ahora, concluyendo los estudios que llevamos, en seguridad, tanto la glargina U300 como Degludec son más seguras que glargina. Entonces, Sanofi-Aventis hizo un estudio propio donde quiso evaluar su nueva insulina, glargina U300, versus su comparadora, que era Degludec. En este estudio, si ven el título, más similitudes que diferencias, porque ellos lo que querían evaluar es las similitudes más que las diferencias. Al compararlas se pudo evaluar que realmente no hay mucha diferencia en eficacia ni en variabilidad glucémica de una insulina y otra. Sí se pudo rescatar en ese estudio que en la fase de titulación hubo más eventos de hipoglucemia con Degludec que con glargina U100, digamos que como dato para rescatar en este estudio, aunque la diferencia no fue mayor. Y el año pasado se publicó este estudio, que es el Conclude, donde ahora en este caso fue Novo Nordisk que quiso comparar su insulina con glargina U300. Y en el Conclude, en donde no querían evaluar eficacia, que ya estaba demostrada, querían evaluar el riesgo de hipoglucemia. Y si podemos ver que en los eventos de hipoglucemia total, en las hipoglucemias nocturnas y severas, realmente no hubo diferencias entre una insulina y otra. Pero en la fase de sostenimiento sí se pudo observar que hubo más eventos de hipoglucemia severa en el grupo de glargina U300 que en el grupo de Degludec. Entonces digamos que hasta ahora están como en empate. Realmente los que manejamos insulina, Emilio lo puede saber, los que digamos vamos a los eventos de diabetes, no podemos hablar de mucha diferencia entre una insulina y otra. Repito, hay más similitudes que diferencias. Y vemos que la eficacia es muy similar en cuanto al control de hemoglobina glicosilada. Entonces recordemos que si necesitamos usar insulina, usamos una basal, y esa basal puede ser ya sea una análoga de acción prolongada o NPH. Ustedes escogen según su criterio clínico qué insulina utilizar. Lo que sí se recomienda es que iniciemos con 10 unidades de esa insulina, o en su defecto 0,1 o 0,2 unidades por kilogramo de peso día, y titular hasta la meta. Entonces, como dije algo rápido, yo voy a mostrarles la tercera pregunta, que es el cómo. Es decir, cómo vamos a insulinizar. Ya sabemos cuándo, con qué, que se lo dejo a ustedes, ya a su criterio médico, y ahora vamos a hablar cómo. El cómo es, usted escoge la insulina, inicia 10 unidades para todo el mundo. Si se quiere complicar, pues inicie 0,1, 0,2 unidades por kilo. Pero yo recomiendo que inicie 10 a todo el mundo. Ese es el paso 1. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Inercia médica. Tenemos miedo a usar insulina, y eso es claro, y el miedo a usar insulina es la hipoglucemia. Pero si hacemos las cosas de pronto como nos dice la evidencia, el riesgo de hipoglucemia va a ser mayor. Sabemos que hay pacientes de pacientes, pero usted
como médico general, internos que van a ser médicos a futuro, si usted encuentra un paciente que tiene criterios claros de insulinización, por lo menos iníciele 10 unidades de insulina. Si no quiere titularlo, pues mándelo a internista, pero por lo menos inicie la insulina. Ahora, ya usted venció un paso. ¿Saben por qué? Porque un paciente que necesita insulina se puede tardar hasta 7 años para llegar a esa terapia. Incluso un paciente con metformina fuera de meta se demora 4 años para que le entreguen o que le prescriban un segundo fármaco. Y eso está demostrado ya en evidencia. Cuando quiera la discutimos, es decir, que sí hay inercia médica y es lo que tenemos que vencer. Entonces, si usted no se atreve a titular, pues por lo menos iníciela, remítala prioritariamente a los programas que tenemos en la red, que el doctor Gamarra tiene una gran población en meta. ¿Por qué? Porque ustedes hacen su trabajo de remitirlos adecuadamente, pero si ustedes lo remiten con tratamiento avanzado, quizás el doctor Gamarra le va a tocar ver menos pacientes descompensados, sino todos compensados cuando le lleguen a su consulta. Entonces, el segundo paso es titularla, que de pronto es donde nos da miedo, nos da temor, pero yo les voy a mostrar cómo titularlo para que le pierdan el miedo y el temor. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar la insulina, tener un objetivo de esa insulina. Como es una insulina basal, el objetivo va a ser en ayuno. Y el objetivo en ayuno debe ser tener glicemias entre 90 y 130 miligramos por decilitro. El otro paso es decirle a nuestro paciente que se haga glucometrías todos los días en ayuno. Por ende, si usted va a prescribir insulina, el paciente debe tener un glucómetro o formulárselo y le diga, inicie su insulina cuando le entreguen su glucómetro, porque si no, puede hacer hipoglucemia y no se va a dar cuenta. Y lo otro es que yo esas glucometrías que se va a hacer en ayuno, cada vez que lleve 3, es decir, 3 días, que las sume y las divide entre 3. Al sumarla y dividirla entre 3 va a ser el promedio de los 3 días. Si ese promedio supera los 130, pero no supera los 180, que se aumente 2 unidades. Y si ese promedio aumenta por encima de 180, que se aumente 4 unidades. Esto es basado en un estudio que se llama Target to Target. Hay otros esquemas de insulinización, pero digamos que la Asociación Americana de Diabetes nos recomienda porque es el que menor riesgo de hipoglucemia puede tener. Ahora, vamos a hacer tratamiento de un paciente que les traigo. El señor Pedro tiene 58 años, es diabético tipo 2, tiene un índice de masa corporal de 32, pesa 78 kilos y tiene el tratamiento que tiene el 90% de los pacientes que nos llegan a la consulta de medicina interna: glibenclamida y metformina a dosis tope. Tiene una hemoglobina glicosilada de 12%, tiene glicemia en ayuno de 320, está perdiendo peso, tiene polidixia y poliuria. Entonces, este paciente hemos decidido iniciar insulina. ¿Por qué? Porque uno tiene hemoglobina por encima de 9-10 y además de eso está con síntomas de fracaso de célula beta. Si este paciente quizás no tuviera síntomas de fracaso de célula beta, con esta obesidad, yo creo que los que estamos aquí claramente iniciaríamos un inhibidor SGLT2, no, mentira, un análogo de receptores GLP-1, que es el que más impacto tiene sobre el peso, ¿cierto? Era para ver si estaban pendientes. Listo, entonces vamos a hacer la titulación con Pedro para aprender a hacer la misma. Entonces Pedro le iniciamos 10 unidades, en este caso yo utilicé una insulina X. El primer día su glucometría 250, el segundo 230 y el tercero 240. Yo creo que yo me estoy extendiendo mucho, mire, no sé. ¿Vamos bien? Ok. El promedio, no, sino para correr, el promedio 240. Entonces yo les decía, si ese promedio está por encima de 180, aumentó 4. Si el promedio está por encima de 130, pero menor de 180, aumentó 2. En este caso, como tenía 10 unidades y el promedio está por encima de 180, aumentó 4 unidades y paso de 10 a 14. ¿Qué hago? Señor Pedro, sigue haciendo sus glucometrías. Él muy juicioso, porque como todos los pacientes de mi red, que son juiciosísimos, 4, 190, el quinto día 210 y el sexto día 200. Promedio 200. ¿Cuánto aumentamos? Estamos aprendiendo, Emilio. De 14 pasamos a 18. Y seguimos
7, 8 y 9 días, 180, 200, 170, promedio 183. Recuerden que el promedio es sumar y dividir entre 3. Aumentamos 4 más, vamos por 22. Y vamos día décimo, día 11 y día 12, promedio 180. ¿Cuánto aumentamos? 4. Ese es el clavo. Mayor o igual a 180. 4, 26. Y seguimos. Promedio 150. Ahora sí, 2. De 24 a 20, perdón, de 26 a 28. Llevamos 15 días titulando, no vamos ni corriendo. Entonces digamos que el riesgo de hipoglucemia va a ser menor. 120, 110, 130. Promedio 120. ¿Cuánto el aumento? Ya está en metas. Esa es la trampa. Y le mantenemos la dosis. De esa manera se hace insulinización basal. Si usted hace eso con su paciente, le llega al doctor Andrés Gamarra, al doctor Emilio, al doctor a mí, y todos felices. Ahora, si todos los pacientes se comportaran como Pedro, fuera chévere, ¿cierto? Entonces yo les voy a decir unos tips a este momento. ¿Qué pasa si mi paciente en el día 2 me hace 40? Inmediatamente le bajo 4 y empiezo otra vez día 1, día 2 y día 3. Eso es lo que hay que hacer. Listo, entonces, Pedrito, con esa titulación de insulina que le hicimos, nos llegó de la siguiente forma. 3 meses después, con índice de masa corporal de 29, 70 kilos, está con 28 unidades de la insulina que le iniciamos. Metformina le dejamos, bueno, en este caso le dejamos 2, ahí hubo un error. La glucosa en ayuna, con que nos vino de 126, una glucometría en ayuno promedio de 128, pero nos llega con hemoglobina glicosilada de 9. Bajó, pero sigue estando fuera de meta, ¿cierto? Entonces yo le hago otra pregunta. ¿Qué hacemos ahora con Pedro? Lo tengo con metformina, con insulina basal, y está fuera de metas. Le inicio insulina con las comidas, como esquema plus, es decir, con 1 o 2 comidas, o esquema basal bolo con las 3 comidas, o le adiciono un análogo GLP-1, o le adiciono un inhibidor SGLT2, o le adiciono un inhibidor de la dipeptidasa 4. Pueden votar, son libres. Bueno, el 50%, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El 50%, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos que el 50% es la adición de un análogo GLP-1. Precisamente esa es la mejor conducta. Entonces, la evidencia dice, si yo tengo un paciente que lo tengo con insulina basal y no lo tengo en metas, es decir, en el caso de Pedro, o que yo esté titulando la insulina basal y lleve una dosis de 0,5 o más, ese paciente yo no tengo que insistir en seguir insulinizándole esa basal. Debo intensificar al paciente. ¿Y qué es intensificación del paciente? Que a esa insulina basal yo le adiciono otro medicamento. Cuando yo no he agotado el análogo GLP-1, es la opción que se recomienda para hacer intensificación. O en su defecto podemos usar insulinización prandial de forma basal o de forma plus, es decir, con 1 o 2 comidas. ¿Por qué? Y todo se basa en este metaanálisis donde se evaluaron 3 ensayos clínicos en donde comparaban pacientes con diabetes tipo 2 que no estaban en metas con insulina basal. Se aleatorizaron en esos estudios a darle análogos GLP-1 y a otros esquema basal bolo. En esos 3 estudios se pudo demostrar que en el control glicémico fue muy similar. Con respecto a la pérdida de peso, los que tenían insulina más análogos GLP-1 tenían una pérdida mayor de peso alrededor de 3.72 kilos. Con respecto a hipoglucemia, hubo 54% menos de eventos de hipoglucemia en el grupo de insulina basal con análogo GLP-1 versus insulina basal con esquema basal plus o bolo. Y en el esquema de asociación de análogo GLP-1 e insulina basal, hubo una necesidad menor de 30 unidades de insulina. Entonces también se ahorra dosis de insulina. En el caso de Pedro, la elección o lo ideal
sería adicionarle un análogo de receptor GLP-1 como la mayoría aquí contestó. Pero hagamos el ejercicio de que Pedro no lo toleró. Se lo pusimos 2 días y digo, no me lo pongo más. Me dio vómito porque está dentro de los efectos adversos y hay gente que no quiere. O en su defecto ya lo tiene. Ya tiene un análogo GLP-1 y sigue fuera de meta con la insulina basal. Entonces, si eso pasa, tenemos que irnos a insulinización prandial. En los pacientes con diabetes tipo 2, nosotros debemos intensificar con insulina en esas mismas condiciones, no control basal con la insulina o en su defecto que tengamos 0,5 de unidades por kilo de insulina. Ejemplo, un paciente de 70 kilos que vaya por 35 unidades de insulina y aún esté fuera de meta, pues tenemos que hacer intensificación. Y si la intensificación se hace con insulina prandial, pues tenemos estas alternativas: Lispro, Aspar, Glulicina, insulina cristalina, e incluso hay una inhalada que ya no la comercializan en Colombia, pero en algún momento estuvo. Este es el comportamiento farmacológico de ella. La Lispro, la Aspar y la Glulicina tienen un comportamiento muy similar. Nosotros en MiRes contamos con Aspar y Glulicina. En algún momento contamos con Lispro, pero casi no se prescribió, por ende no se siguió comprando, pero simplemente fue porque no hubo adherencia a ese medicamento por parte de los médicos. Tenemos la insulina inhalada y tenemos la insulina cristalina, que no pierde su vigencia, ¿verdad? Ahora, en este metaanálisis publicado en Cochrane se quiso evaluar qué tan buenas eran esas insulinas comparadas con cristalina. Y podemos ver que en eficacia, obviamente, ya lo dije, en esos estudios publicados era muy similar. Las insulinas todas son igual de similares en eficacia. Y en seguridad, sorpresa, la insulina cristalina es igual de segura que Lispro, que Aspar y que Glulicina. Pero ¿por qué usamos entonces Lispro, Aspar y Glulicina en vez de insulina cristalina para hacer insulinización prandial? Porque en este metaanálisis se concluyó que todos, absolutamente todos los que participaron en los estudios prefieren las análogas porque se la pueden utilizar 5 minutos antes, durante o 5 minutos después, o incluso 15 minutos de las comidas, y no tienen que colocársela y esperar de 45 a 1 hora para poder comer. Entonces, simplemente por eso. Ahora, ¿cómo iniciamos la insulina prandial? En todo diabético tipo 2, iniciamos con la insulina, con la comida de mayor carga calórica. En nuestro medio generalmente es el almuerzo. ¿Y con cuántas unidades vamos a iniciar? Con 4. Para todo el mundo 4. Ese es el tercer paso. Y una vez que iniciemos esa insulina, la titulamos. También tenemos que tener en cuenta 3 días de esa glicemia de comida, pero postprandial, obviamente. Pero la meta acá es menor de 180, entre 150 y 180. 5 minutos, Emilio, y termino. Si yo con esa titulación no lo llevo a los objetivos, pues ya tengo que utilizar insulina con las otras 2 comidas. Es decir, lo miramos. Pero lo vamos a hacer de una forma más didáctica con Pedro. Pedro nos llega 3 meses después con estas condiciones, las que le presenté previamente para la pregunta. No toleró el análogo GLP-1, vamos a utilizar insulina con la comida. Como el Pedro come más en el almuerzo, le vamos a iniciar en el almuerzo. ¿Cuántas unidades? 4. La meta, recuerden, es que es de 150 a 180, 2 horas después del almuerzo, o 2 horas después de la cena, o 2 horas después del desayuno. ¿Cómo se titula? Igual. Le hacemos un promedio de 3 días de esa postprandial, en este caso post-almuerzo a las 2 horas, sumamos las 3 y dividimos entre 3. Si ese promedio supera los 180, aumento 1 o 2 unidades dependiendo de los niveles de glicemia que tenga. Pedro hizo eso y nos llevó 8 días, Pedro, llevar a la meta de glucosa post-almuerzo a las 2 horas menor de 180, en un promedio de 170, utilizando 8 unidades de insulina. Si el paciente aún persiste después de hacerle control de la basal, control de la comida de más carga calórica, hiperglucémico con niveles de hemoglobina fuera de la meta, obviamente de la meta calculada para Pedro, que podemos decir que en este caso era 7, tenemos que hacer un control glucométrico estricto de 1 semana para saber cómo están las otras comidas. En el caso de Pedro, él se hizo el control de esa semana y vemos que el promedio de 2 horas post desayuno era de 218, las 2 horas post almuerzo estaba en meta por la insulina y las 2 horas después de la cena estaba fuera de meta también, 310. Es decir, que el problema de Pedro estaba post desayuno, en su desayuno y en la cena. Entonces ya debemos utilizar insulina con esas 2 comidas, en este caso
iniciamos 4, Titulamos igual como con el almuerzo, y al cabo de 20 días Pedro requirió 4 unidades para controlar su glucosa post desayuno y requirió 12 unidades para su glucosa post cena. De esta manera, a los 3 meses, Pedro nos vino con una hemoglobina glicosilada de 7,1%. Entonces, de esa manera se hace insulinización prandial. Como tics, para terminar, la insulina es una alternativa en el tratamiento de la diabetes tipo 2, no es la terapia final. 2. Debemos utilizar en el tipo 2 siempre con insulina basal. Usar insulinoterapia como segunda opción a los análogos del LP1. Debe ser primera elección cuando hay fracaso de célula beta. En la intensificación siempre insulina y análogos LP1 primero. Después sí considerar insulina basal plus o basal bolo si ya se agotó esta alternativa. Considerar la relación seguridad, efectividad y costo a la hora de escoger la insulina, es decir, que la decisión no solo la tomamos nosotros los médicos, hay que sentarnos con los auditores, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, lo nuevo, insulina Icodec, insulina de aplicación semanal, ya está en fase 3, probablemente para el otro año ya tenemos estudios con resultados y no sé si por ahí en el 2025 la tendremos en Colombia. Ojalá que sea lo que realmente pintan. No como Degludec, que iba a ser semanal y terminó siendo diaria. Muchas gracias y qué pena extenderme tanto.